Gloria a Dios. Tomen asiento, que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Es verdad que todos esperamos lluvia de bendición, ¿no? Algunos también esperan lluvia en la natural, que es lo que está ocurriendo ahora, pero qué hermoso sería que Dios esté derramando, ¿no? La lluvia de sanidad, la lluvia de libertad, tanta lluvia, ¿no? que el Señor tiene preparadas, y cómo nos gozaríamos, ¿no? Sabiendo que este Jehová de los ejércitos, el Dios nuestro, el Señor y el Salvador, comience a derramar lluvia. Amén. ¿Cuánto necesitamos de esas cosas, no? En lo espiritual. Es decir, yo quisiera que el Señor me esté llenando en mí, que esté mandando sabiduría, entendimiento de su palabra, poder, gracia, amor. Cuánta lluvia que el Señor puede derramar en nuestra vida, ¿no? Qué hermoso. Pero hay un solo propósito para la vida hacia Él, que somos nosotros, y lo único que tenemos que hacer es creerle a Él, dice la palabra de Dios. Solamente creerle a Él. Con solo creerle, Él va a derramar y va a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Amén. Por eso yo quiero que vos abras tu Biblia en el libro de Juan. Amén. Y seguimos hablando. Yo creo que Dios, Juan 9, yo creo que Dios va a hacer una liberación y una sanación al pueblo. Amén. Porque ha hablado en estos días, Juan 9, ha hablado estos días siempre en la palabra de sanación, ¿no? Y de libertad. Y yo creo que el Evangelio es salvación, no hay otra cosa. Amén. No hay otro. El Evangelio es la palabra de salvación para nuestras vidas. Por eso el Señor quiere sanar. Por eso el Señor quiere libertar. Amén. Nos quiere enseñar de que su Evangelio lo único que tiene y lo único que debemos conseguir es la salvación a nuestra alma. La salvación a nosotros mismos. Amén. Por eso yo quiero que nadie te venda otra cosa. Como hermano, como iglesia, tenemos que predicar la palabra de Dios, que es el Evangelio, la salvación. No hay otra. Lo único que podemos recuperar de esta vida es la salvación que Cristo tiene. Dice que nada los podemos llevar de este mundo. Amén. Aunque sirva para vivir, aunque deseamos y aunque Dios te da, pero lo único que vamos a conseguir, y tenemos que luchar, como creyentes, como hermanos, como cristianos, tenemos que luchar por la salvación, por lo que Dios prometió. Amén. Por esa salvación, que es la que nos corresponde, que es la herencia que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Amén. Si siempre en lo natural buscamos las herencias, las heredades que nos dejan nuestra familia, ¿cuánto más tenemos que buscar la heredad que Dios nos ha preparado? Y es la vida eterna, la salvación de nuestra alma. Por eso, en esta noche, Dios va a seguir hablando sobre la sanación, ¿no es cierto? Y yo sé que hay muchos, como acá y como están del otro lado escuchando, también necesitan una sanación. Amén. Necesitan sanación, porque vemos que personas que sí, que son iguales a nosotros, que trabajan y que viven en este mundo y que cumplen con las leyes, y vos lo ves que estás bien, pero hay algo en su vida y algo en su corazón que no ha sanado, que no ha sido restaurado. Y el único que puede sanar esas cosas y el único que puede restaurar esas vidas es Dios, es Cristo Jesús. Amén. Ese es el único que puede hacer. Por eso siempre invitamos y predicamos a que conozcan a este Cristo, a que conozcan a Dios, para poder recibir la sanación, para poder ser la vida completa, una vida feliz, como Dios quiere, como Dios desea. Amén. ¿Cuánto más tenemos que desear nosotros poder vivir bien? ¿Cuánto más tenemos que luchar por conseguir
lo que Dios nos ha prometido. Mucho más, aún todavía. Por eso, mira, este versículo, ¿no? Mejor dicho, este libro de Juan, habla de un hombre, ¿no es cierto?, que estaba ciego de nacimiento. Y vamos a comenzar en el versículo 13. Dice, y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos una vez presentaron cómo había recibido la vista. Me untó el barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Y algunos fariseos comentaban, ese hombre no vino de parte de Dios, porque no respeta el sábado. Otros objetaron, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Pero por eso interrogaron al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiese sido ciego y que ahora vería. Hasta llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿este es tu hijo al que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Gloria a Dios, un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Ahí estaba el Señor, ¿no? Siempre haciendo milagros, como en estos tiempos. Ahí estaba el Señor haciendo un milagro, dice la palabra, a un ciego que había nacido de nacimiento. Y ahí estaban también los fariseos, ¿no? Como siempre. Yo digo que los fariseos representa como el mundo, como aquellos que no creen en Dios, como aquellos que están alejados de Dios. Y ahí estaba, diciéndole que Jesús no podía ser un hombre que viniera de parte de Dios porque no respetaba el día sábado para sanar, que no podía ser porque era pecador al sanar un día sábado. Y más aún todavía que no creían en eso, todavía dice que lo llamaron al ciego y le preguntaron qué es lo que había hecho Jesús. ¿Cómo había recobrado la vista? Le contó la historia. Y más aún, no le creyeron. Porque dice la palabra que fueron a hablar con sus padres si era cierto que había nacido ciego. Hermano, muchas veces uno creyente dice, Dios sanó a tal persona. Y alguno le pregunta, ¿qué va a sanar? Pero no. Y van preguntando, así como los fariseos, preguntando, a ver si era cierto, si no es cierto. Y que no podía ser Dios. Como muchos dicen, ¿qué va a sanar Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Y así estaban ahí, ¿no? Los fariseos, luchando contra Jesús, luchando por la obra de Dios, pero en contra. Y llegó a un punto tal de que si vos analizás este pasaje de la Biblia, es como que dijeran, ese ciego es mentiroso, que era un farsante. Porque ya los padres dijeron, pregúntenle, ya es mayor de edad, ya sabe, pregúntenle a él si a él fue sanado. Y no siguieron creyendo, ni así aún. ¿Cuántas veces vemos nosotros que personas que ven el milagro de Dios no creen? Que ven las obras de Dios hechas, no creen. Y el otro día hablaba la palabra de Dios que Lázaro había sido resucitado y le dijo a su hermana, a Marta, dice, si creyera, verás la gloria de Dios. Hermano, si crees, vas a ver la gloria de Dios. Es que tenés que creer. La palabra de Dios dice que tenés que creer para ver la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos ver la gloria de Dios? Tenemos que creer, que seguir creyendo en Dios, hasta que veamos su gloria, hasta que veamos su obra en nuestra vida, o en la vida de este hombre. Ellos estaban viendo que ese ciego, porque
tantos años de nacimiento, dice que los ciegos siempre mendigaban las puertas de los templos. O sea, que los fariseos habían visto a ese ciego en la puerta del templo. Pero luego de esto dijeron, seguro que este se hacía el ciego. Seguro. ¿Cuántas veces escuchamos testimonios del mundo que dicen, es todo teatro, ya está todo armado, no hay milagro? Medio parecido a los fariseos, ¿no? Veían al ciego en el que estaban, este se hacía el ciego y después quiso hacernos creer que fue sanado por Dios. Verdaderamente así. Dios te dice, si vos crees, vas a ver la gloria de Dios. Si vos crees. Amén. Tenemos que creer. Y fíjense que hasta un cierto punto, allí en el versículo 3, no, del 9, dice que le preguntaron sus discípulos quién había pecado, si era él o su padre, para que él estuviera ciego de nacimiento. ¿Sabés lo que contestó Jesús? Dice que muchas veces que hay enfermedades y que hay muerte para que se vea la gloria de Dios. Él dijo, ni él ni su padre pecaron, sino que esas cosas suceden para ver la gloria de Dios. Por eso es aquellos que le suceden algo, no le echen las culpas a Dios. No se enojen con Dios. Aquello que te sucede algo en la vida porque Dios quiere mostrar su gloria. Dios quiere ver que vos creas en Él. Amén. Porque en el mundo cuántas veces vemos, sí, mirá qué justicia esa persona que está ahí, mirá qué justicia que el otro. En lugar de decir injusticia, ¿por qué no decir voy a creer para ver la gloria de Dios? Vamos a creer para ver su gloria. Vamos a decir cierto que Dios no cumple con su palabra. Ese ciego fue sanado por Jesús. Y dice cómo fue sanado. Amén. Dice que fue sanado, que él dice que salivó el piso y con el barro ungió los ojos, lo mandó a lavar ahí en Siloé, una fuente de agua, y él dice que vio, comenzó a ver. Amén. Comenzó a ver. ¿Cuántos más tenemos que creer si nosotros vemos el milagro con nuestros propios ojos? ¿Cuánto más tenemos que creer? ¿Sabe qué? Hay muchos que se ponen unos lentes de madera para no ver los milagros de Jesús, para no ver los milagros de Dios. Amén. Porque muchos quieren entorpecer la obra de Dios. Y es que quieren ser orgullosos, que quieren demostrar que Dios no tiene poder. Así eran estos hombres, estos fariseos, el orgullo y la soberbia que tenían. ¿Por qué? Porque no querían ver lo que Dios estaba haciendo, porque no quieren ver. Hay muchos que están ciegos espirituales, hay muchos ciegos espirituales en el mundo que no quieren reconocer, ni siquiera tienen temor a veces de levantar su mirada al cielo, porque sabe que hay un Dios que existe, porque sabe que hay un Dios que hace milagros y que tiene poder. Amén. Por eso no seamos como dice la canción, ¿no? Como esos 5.000 que vieron el milagro de Dios, sino mejor como esos 12 que juntaron los pedazos de la bendición y fueron atrás de Jesús. Amén. Así veamos un poquito de lo que Dios quiere mostrar, pero seguía al Señor, seguía a Dios, seguía a Jesús. Amén. Seguía hacia el Señor. Mirá, y todavía dice, no, hasta le hicieron jurar, Señor. Hasta le hicieron jurar, júrame, le dijeron los fariseos al ciego, júrame que el Señor te ha sanado. Júrame. Y vos sabés que dice la palabra de Dios que nosotros no debemos ni jurar a favor de Dios ni en contra de Dios. No se debe jurar. A Dios se le obedece y a Dios se le puede prometer hacer tal cosa, pero no jurar.
Y ellos lo que querían, hermano, era que quería que la gente no creyera en Jesús, no creyera en lo que Jesús había hecho. Y por eso que entre ellos mismos había desacuerdo, entre ellos mismos. Uno decía sí, otro decía no. Otro decía, sí, para mí es este. Y otro decía, pero no puede ser. Hasta había desacuerdo. Esto también, en estos tiempos, hay personas en el mundo que están en desacuerdo. Hay personas que dicen, no, mejor creo en otro, o mejor creo en otro Dios y no en este, porque este es tal cosa, aquel otro es esto. O sea, hasta en estos tiempos todavía la palabra sigue viva. Amén. Hasta en estos tiempos todavía sigue viva. Y mire lo que dice en el versículo 31. Dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Eso nos decía porque algunos decían que Jesús era un pecador. Entonces los otros dijeron, pero si es pecador, no puede ser escuchado por Dios. Porque Dios dice que escucha a aquellos que le temen, a aquellos que son piadosos, a aquellos que hacen su voluntad. Amén. Solamente aquellos. Y aún así, dice, sigue hablando, ¿no? Y aún así, dice que al ciego lo expulsaron de la iglesia, de la sinagoga. Aún así. Y ellos sabían y conocían la verdad. Amén. Y en otro pasaje de la Biblia dice que ellos lo único que le querían era Moisés porque fue el único que había visto a Dios. Pero ¿sabés lo que temían? Porque no sabía de dónde Jesús había venido. ¿Eh? No sabía de dónde había venido Jesús. Por eso decían estas cosas. Por eso es lo mismo, se va a escuchar en estos tiempos las mismas palabras que hablaban en aquellos tiempos. Amén. Algunos te van a decir no, algunos te van a decir sí. Algunos te van a decir no, pero este es un pecador. Hermano, la palabra de Dios dice que Dios no escucha a los pecadores. Amén. Si hay milagro en tu vida, porque Dios ha escuchado tu oración. Amén. Si hay milagros en las iglesias, porque Dios ha escuchado las oraciones. Amén. Y nosotros creemos que es un Dios de poder y es un Dios de gloria. Amén. Por eso, para el que cree, va a ver la gloria de Dios. Para el que cree. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y dice en el versículo 36, cuando ya Jesús se había enterado que el hombre había sido expulsado, ¿no? Dice que le preguntó y le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Pues ya lo he visto, le contestó Jesús. Es aquel que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose le adoró. Entonces Jesús le dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean, y para los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Y Jesús le contestó, si fueran ciegos, no serían culpables del pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanecerá. Amén. Gloria a Dios. Así es. El Señor vino a juzgarnos. Para aquellos que no ven, que vean. Y para aquellos que creen que ven, que todo lo saben, que todo lo afirma, dice que los volverá ciegos. Para que vean la gloria del Señor. Para que vea el poder que Dios tiene. Y es más, todavía le da palabra para que entienda, igual que a nosotros en esta noche, para que comprenda lo que es la palabra de Dios, cuando dice que si fueran ciegos no serían culpables, porque no verían su pecado. Pero como dicen que ven, sus pecados van a permanecer. Amén. Aquel que cree que lo sabe todo, aquel que tiene, tal vez, como dice alguno, ¿no?, la Biblia debajo de su brazo y creen saberlo todo, dice que su pecado sigue permaneciendo. Su pecado sigue permaneciendo. Pero aquellos hermanos que no ven, dice que
aquellos que no ven, dice que no serían culpables del pecado. No serían culpables del pecado. Este ciego, por eso no era culpable de este pecado, de su pecado. En esta noche, Dios nos habla, Dios nos repite y nos vuelve a decir que Él es la luz en este mundo. Es lo que ilumina nuestros caminos. Amén. ¿Para qué? Para alcanzar la vida eterna, para alcanzar la eternidad en Él. Amén. Él es la luz. El Señor. Y así va a suceder en estos tiempos. No sé el tiempo que faltará, pero así va a suceder. Dios va a llegar a esta tierra, a este lugar. Amén. Alumbrando, como dice la palabra de Dios, alumbrando. Y va a ser de día, dice el Señor, porque ya que de noche no se puede hacer la obra de Dios. Quiere decir que va a iluminar a todos aquellos que confiaron en Él, a todos aquellos que hicieron la voluntad. O sea, vamos a ver la gloria del Señor. Vamos a ver a Dios cómo hace su obra. Amén. Por eso que aprendamos y que el Señor nos esté llenando, ¿no?, de esta sabiduría, de su enseñanza, de su práctica, de su amor, de su voluntad. Es lo que Dios desea en estos tiempos. Es lo que Dios está buscando. Hombres y mujeres que le sigan a Él, que confíen en Él y que puedan tomarse de todas esas cosas, ¿no?, de la enseñanza de Dios, de esas prácticas que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, qué hermoso es saber que tenemos, ¿no es cierto?, este Dios de milagro, ¿no es cierto?, este Dios que está haciendo un milagro en estas vidas, en estos tiempos, en esta iglesia. Y que la iglesia nos tenga, ¿no?, la ceguera espiritual, esa ceguera espiritual, sino que puedan ver más aún todavía de lo que ven nuestros ojos espirituales. Amén. Esos ojos que son para el Señor, solamente para Él. Yo quiero transmitir de esta palabra, ¿no?, a aquellos que están en una situación difícil, que hay una salida, que está en una situación tal vez pensando que son las últimas en estos días, pero hay una salida y es el camino a Cristo, es el camino al Señor. Es buscar la luz, amén, y dejar de andar en la oscuridad, dejar de andar perdidos en la oscuridad. El Señor desea rescatarnos a cada uno de nosotros. El Señor desea sacarnos del foso, sacarnos de ahí, de ese lugar, y llevarte a la luz, para que vos puedas ver las maravillas, para que vos puedas ver las cosas de Dios. Amén. Hay muchos que están encerrados, hay muchos que están con los ojos cerrados y no ven la luz de Cristo, que no ven la luz de Dios. Y Dios es luz. El Señor es el que nos ayuda y es el que nos habla a cada día. Amén. Dios necesita personas simples, personas claves. Dios necesita personas que prediquen la palabra de Dios. Amén. Este hombre predicaba la palabra, daba testimonio de la verdad de Cristo. Amén. De su verdad. Por eso, nunca te calles. Dios hace un milagro en tu vida, vos tenés que declararlo. Así te acusen y te pregunten y te digan como le hicieron a este hombre ciego de nacimiento, ¿no?, que lo llamaron hasta farsante, hasta que lo llamaron mentiroso. Pero él siguió hablando y siguió diciendo lo que Dios había hecho en su vida. Amén. Hasta llegó un punto de decirle, para mí es profeta, si no vaya y pregúntele a él, dijo. Amén. Él creyó en lo que Dios había hecho en su vida y lo declaró y no dejó de mentir nunca, sino dijo su verdad. Y Dios busca a esas personas, amén, sencillas. Él no busca personas sofisticadas ni personas con estudios, sino personas sencillas, que digan la verdad, que prediquen la palabra, amén, que prediquen
la palabra del Señor. Por eso yo quiero que juntos adoremos al Señor, que juntos demos gracias al Señor y que Dios pueda, ¿no?, seguir sanando, seguir bendiciendo, seguir obrando en la vida de cada uno. Amén. Y los que están de aquel lado, también nosotros mandamos las más ricas bendiciones para su vida y enseñarle lo que dice la palabra de Dios, que Dios es el único camino, que es la única salida. Amén. Por eso, gracias Padre por este día. Gracias Señor por tu palabra. Aleluya.